Y precisamente nuestra conversación es con el doctor en historia, Juan Pablo Vivaldo. Muchísimas gracias, mi queridísimo doctor. Hablaremos de vejeces femeninas en el siglo XIX en México. Así es. ¿Qué particularidad tienen las vejeces femeninas? ¿Hay muchas vejeces? ¿No es una sola? ¿No todas somos iguales? Así, fíjate, antes de responder a tu pregunta, Sí. quiero agradecer otra vez por la oportunidad Gracias a ti por de venir a compartir esto y de devolver un poco de lo mucho que nos ha dado la UNAM, que me ha dado la UNAM, que por cierto, nunca ha ¡Bravo! parado. Nunca ha parado de Así darnos. es, Perfecto. Y entonces, Muy bien. fíjate, hablamos sobre vejeces porque efectivamente son diversas. Sí. ¿Ah? No es lo mismo hablar de una mujer que envejece en la ciudad a una mujer que envejece en el campo. Claro, y también una claro. mujer que las mujeres que envejecen en la ciudad envejecen de manera distinta, sus envejecimientos son distintos. Tampoco es igual envejecer en la élite que envejecer en otros grupos, en otros grupos sociales. Tienen muchos factores que tienen que ver en esto. Y uno pensaría de momento, bueno, las del siglo XIX las ponemos todos en el mismo cajón y no es así. ¿Qué pasaba? ¿Qué particularidades había en esas vejeces? Fíjate, primero hablemos un poquito del siglo XIX. A ver, ¿qué ¿no? pasaba ahí? Claro. Estamos hablando, por ejemplo, que al inicio, hacia 1810, cuando inicia el movimiento de independencia, estamos hablando de alrededor de 6 millones de personas. Ya al finalizar el siglo, estamos hablando aproximadamente 13 millones de personas. ¿6 millones en dónde? En México. ¿En todo el país? Así es. Ay, no. Claro, y también estamos hablando... ¿6 millones en todo el país? Claro, y estamos hablando Cielos. también de una inmensidad en el territorio, porque, digamos, en ese momento aún no se perdía la mitad del territorio. Estamos hablando de un siglo en donde hubo dos intervenciones extranjeras, un siglo donde hubo muchísimas epidemias, donde la higiene era muy escasa, pero también un periodo en el que apenas los avances médicos empezaban a surgir, ¿no? Entonces es un periodo complejo y dentro de todo este periodo, pues bueno, hablamos de personas de todas las edades que se ríen, que bailan, que cantan, que tienen que vivir y que pasan por todas las etapas de la vida, ¿no? Pues llegan a la vejez que yo he propuesto que debe ser entendida como una construcción sociocultural sobre una etapa de desarrollo del ser humano. Y esto es muy importante. Favor, claro que sí. Y esto es muy importante porque normalmente las personas, o se ha tenido esta idea de relacionar a la vejez con la última etapa de la vida. Sí. ¿No? Bueno, también hay que tener en cuenta que las personas fallecen en cualquier momento, ¿no? Niños fallecen. La muerte siempre está cerca. Exacto, entonces no hay que relacionarlo, ¿no? Porque hay que comenzar a derrumbar ese estereotipo. O se asocia, doctor, pienso en la muerte, sí, porque que no me ha llegado, no me llegó en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la madurez. Bueno, sí puede ya tocarme, por supuesto, pero también asociarlo con desarrollo, por ejemplo, Totalmente. con otras palabras, no sé, éxito, bienestar, que ya no solamente sea, ay, siéntese usted madrecita a esperar la muerte, que es lo que muchos dicen, ¿no? Exacto, por supuesto. Y entonces en el siglo XIX también vemos esto. Hablamos de mujeres envejecidas que trabajaron toda su vida. Sí, porque sí. también se ha tendido a resaltar esta visión, ¿no? Estos estereotipos, ¿no? La mujer pertenecía al ámbito doméstico, la mujer en su casa. Bueno, a un sector de las mujeres. Estamos hablando de la clase media para arriba, quienes tenían posibilidades, porque quienes no, pues bueno, tenían que hacer los tamales, de vender las verduras. Hacer el aseo de las señoras que se quedaban en casa. Claro, por supuesto. Entonces tenemos que profundizar en esto de las vejeces. Luego entonces no envejecemos igual. O no envejecían igual. Si era un siglo tan complicado, ¿qué pasaba con la salud mental? Algunas mujeres viejas eran tachadas de locas o de dementes por una serie de cosas que hoy sabemos se llama deterioro cognitivo, por una serie de situaciones. Pero ¿qué pasaba con estas mujeres? Había mujeres campesinas, había mujeres indígenas, había mujeres de la zona urbana. ¿Qué pasaba cuando estaban enfermas las mujeres o muy viejas sin protección?
Esto es muy interesante porque, digamos, ha habido establecimientos, por ejemplo, el Hospicio de Pobres, que era un establecimiento de asistencia primero, después de beneficencia, fundado en la época colonial, que se dedicaba a darle cabida a todas las clases menesterosas, que así se les conocía, y personas de todas las edades. Yo lo que me he encontrado es que también se aceptaban a ancianos, pero para entrar a ese establecimiento tenían que cumplir una serie de requisitos. Lo más importante era presentar una solicitud, y en esa solicitud tenían que estipular perfectamente por qué iban a entrar ahí. Pero aparte de eso, tenía que venir acompañado, o alguien o alguna amistad tenía que redactarle esa solicitud confirmando que era pobre de solemnidad. Y quiere ser pobre de solemnidad. ¿Pobre de solemnidad? Así decía. En los documentos. Por ejemplo, el caso de Margarita Figueroa, una mujer que en la década de 1860 presentó esta solicitud jurando pobreza de solemnidad, y las personas que lo llevaron, ellos atestiguaron que la mujer por tener una edad avanzada y por tener múltiples achaques, estaba impedida de hacer cualquier tipo de trabajo. ¿De qué estamos hablando cuando te refieres a avanzada edad? ¿Cuántos años eran? Promedio en aquella época. Yo lo que he visto más de 50 años. Porque también en los establecimientos de beneficencia, en los asilos privados, en sus reglamentos se estipulaba, se van a aceptar ancianos mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era otra. Estamos hablando de una esperanza de vida de aproximadamente 30 años, de tal suerte que alguien de 50, alguien de 60... pues ya estaba de Claro, pasadita. Imagínate Porfirio Díaz y todo su gabinete, sí, claro, ¿no? Claro. Oye, comentábamos el otro día de la importancia del trabajo que estás realizando. Hay poco en materia de historia de la vejez en México. Existen cosas, pero no tanto como quisiéramos. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿De dónde te estás nutriendo para haber sacado un libro del que ya hablamos en algún otro domingo y para poderte especializar en este tema poco desarrollado en México? Es muy importante esto, sobre todo cuando estamos investigando a grupos etarios o grupos sociales que escasamente aparecen en las fuentes, ¿no? Por ejemplo, los niños. Los niños, pues bueno, no sabían leer. ¿Invisibilizados? Los viejos también. Muchos de ellos no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, encontrarlos a ellos no es una tarea fácil, y tiene que ver con un ejercicio de creatividad, tiene que ver con un ejercicio de imaginación. Uno se va, por ejemplo, a las bibliotecas, a los archivos médicos. Uno también explora, por ejemplo, la literatura. En la literatura hay un montón de representaciones, y ahí uno se encuentra, por ejemplo, que había una diferencia muy marcada entre ser viejo y ser un anciano, ¿no? Un anciano, estábamos hablando de una persona de una clase social alta, y el viejo, el que tenía que trabajar toda su vida, el pobre, el vicioso. Las viejas viciosas. ¿Así les decían viciosas, viejas borrachas? Claro. Yo sabía que esas se las llevaban después a principios del siglo XX al manicomio. Fueron personal de las filas de la primera Castañeda aquellos primeros años. Así es, la Castañeda, que se funda en septiembre de 1910. Ahí también hay departamento de ancianos y de ancianas. Y de ancianos y de mujeres que inexplicablemente estaban locas. Oye, ¿y las revistas qué decían de las mujeres? Esa es otra fuente también muy pertinente. Estas revistas, lo que hay que tener claro es que no eran escritas para todas las mujeres. Primero eran para las mujeres que sabían leer y quienes tenían la posibilidad de adquirirlas. Otra característica es que en la mayoría de estas revistas, de estos artículos, eran escritos por hombres, no por mujeres. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el panorama del hombre hablando sobre la mujer, qué es la mujer, y luego hablando sobre cómo será el envejecimiento de la mujer. Aquí, en estas revistas, pues hay una serie de consejos, una serie de sugerencias para combatir
el envejecimiento. O sea, si uno piensa que combatir el envejecimiento, que ponerse... Mil de menjurjes y todo. Ajá. Exacto, es de ayer, no, es de mucho antes, ¿no? Y entonces nos encontramos con todo eso, ¿no? Pero también nos encontramos con muchos estereotipos, con las abuelitas cariñosas, con las madres abnegadas, con las madres que tienen que cuidar a sus hijos, aunque el querubín tenga 40 años, ¿no? 50 años. ¿No? Nos encontramos... La buena madre tendría que estar hasta el final, ¿no? Claro, y la anciana madre, no la vieja. La anciana madre, no la madre vieja, no, la anciana madre. A la que tenía un estatus social. Oye, te voy a dejar aquí la conversación porque sé que traes un regalo para el público. Nos vas a obsequiar tu libro que se llama... Claro, La vejez en el Porfiriato, representaciones en prensa y literatura mexicana. Y van a poder llevarse este libro digital si le escriben al doctor Vivaldo en el correo que tenemos en este momento o que está por aparecer en pantalla. Ustedes le escriben al doctor directamente y el doctor les manda un enlace para que puedan descargar gratuitamente este libro. Así es, y no solo ese libro, hay un montón de libros que edita el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. De la UNAM. De la UNAM, por supuesto. Ahí todos los van a poder descargar absolutamente gratis, porque eso es algo maravilloso que hace Suyer. Gracias, mi queridísimo doctor.